Hombres de Cristo. Dejemos que la palabra de Dios examine nuestro corazón y alumbre nuestros pasos. Queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que muy bien, comenzando este año 2025. Y nos convoca ahora un tema que es muy importante en nuestras congregaciones, que es el ministerio de la restauración. Yo me quiero presentar, soy Jorge Eduardo Arias, soy pastor, ex anciano de la Iglesia Dios es Amor en la ciudad de San Francisco, en la provincia de Córdoba, y me han otorgado el honor de poder compartir la palabra en este tiempo. Así que vamos a hablar un poco de la restauración. Restaurar, ¿qué es restaurar? ¿Cómo podemos definir esa palabra? La palabra restaurar es una palabra compuesta. Tiene una partecita que es un prefijo que es re, que significa volver. Y sigue la palabra con un vocablo latino que significa volver a poner en pie, o parar, o levantar. Y si nosotros conjugamos tanto el prefijo como la palabra, nos vamos a encontrar que restaurar es volver a poner en pie, volver a poner en funcionamiento, volver a localizar en el lugar original una cosa. ¿Qué puede ser? Una obra de arte, que puede ser un edificio, que puede ser una función administrativa, pero puede ser también un hermano en la fe que ha caído. Entonces, restaurar es volver a poner en el sitio original para el cual había sido diseñado esa cosa, o en este caso vamos a hablar de la restauración de aquellos hermanos o hermanas en la fe que han tenido alguna dificultad en las congregaciones. Y vamos a hablar en forma general de restauración. Seguramente después irá tomando temas más específicos o subtemas más específicos sobre este tema central de la restauración. Vamos a ir a la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, donde se nos habla específicamente de este término y el concepto que Pablo tiene con respecto a la restauración. Capítulo 6, ya terminando la carta, Pablo va a dar algunos consejos pastorales y dice: hermanos, versículo 1 del capítulo 6, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sé si tú también seas tentado. La restauración es fundamental en el plan de Dios. Fíjense que, en cierta forma, la raza humana fue restaurada en su tiempo. Fue restaurada por medio de Dios, y que utilizó al Señor Jesucristo y a su sangre preciosa para que esa raza humana caída vuelva a tener, por medio de la fe, un lugar que nunca debería haber perdido. Y en cada uno de nosotros, que hemos sido regenerados por la sangre de Cristo, podemos ser restaurados si alguna vez, Dios no quiera, Dios no permita, hemos caído o nos hemos apartado de la senda del Señor. En ese concepto de restauración de la raza por medio de Dios y el plan de Cristo, ya Job escribía en aquel primer libro de la Biblia, decía en el capítulo 33, versículo 26, orará a Dios y verá su faz con júbilo, dice, y le restaurará. Y dice, por ejemplo, Jeremías capítulo 15, 19, si te convirtieres, yo te restauraré. Es ese concepto, ¿no? Ese concepto de la restauración de la raza caída. Pero nosotros no nos vamos a referir a eso, sino que nos vamos a referir al creyente, ya regenerado, que ha caído y que se ha desviado de la senda que Dios le ha dado. Mire, la restauración, en forma general estamos hablando, es una obligación pastoral. Es una obligación de los pastores. Hay algo que el Señor Jesús
va a establecer y va a mostrar que de la importancia que tiene la restauración. Fíjense que cuando escribe Mateo 18, cuando nosotros vemos, el evangelista va a describir esa parábola que después se va a volver a repetir en Lucas capítulo 15 de el buen pastor que va a buscar a la oveja perdida. Hay una frase que el Señor Jesús va a utilizar para comenzar el relato, que es interesante que la podamos leer para ver que entender esto de la responsabilidad o mejor dicho, de la obligación pastoral que tiene la restauración. Dice Mateo, el evangelista Mateo, en el capítulo 18, cuando se refiere a esta parábola, fíjense qué interesante, en el versículo 13 dice lo siguiente, 18, versículo 12, mejor dicho, vamos al 12. Dice, ¿qué os parece? A ver, ustedes piensen, esto es lo que quiere decir el Señor, ustedes piensen, a ver, razonen. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? ¿Qué os parece? Razonen. O sea, esta es una pregunta retórica para que podamos entender la responsabilidad y la obligación que tiene el pastor de ir a buscar a aquella oveja perdida, dejando a resguardo a las 99 y yéndose a buscar la oveja perdida. Pero no solamente es una obligación pastoral, no solamente es una obligación pastoral, también es una responsabilidad pastoral. O sea, dice el apóstol Pedro cuando escribe en su capítulo 5 la primera carta, de que los pastores hemos de dar cuenta cuando venga el príncipe de los pastores. A ver qué hicimos con las ovejas del redil, que no son nuestras, son de Él, son del Señor. ¿Qué hicimos con sus ovejas? Él es el príncipe de los pastores. Por lo tanto, es una obligación y es una responsabilidad de la cual los pastores tendremos que dar cuenta si no hemos sabido restaurar, recoger a aquella oveja que se ha perdido, que no es que ha perdido la salvación, pero que está a la orilla del camino, que está desorientada, que ha caído, que ha padecido algún problema. Pero no solamente es de los pastores, también los hermanos en la fe de la congregación tienen que aportar en el ministerio de la restauración. Por eso Pablo, cuando escribe en la carta a los Gálatas, como hemos visto, empieza diciendo hermanos, hermanos. Y nos da a entender que todos, en cierta forma, tenemos que trabajar y tenemos que colaborar con aquel hermano o hermana que ha caído, que está desorientado como la oveja que no tiene pastor y hay que ir a recogerla porque está a la vera del camino. Miren, en la palabra de Dios tenemos muchos ejemplos de restauración. De aquellos que han pasado por una prueba especial o por atravesado una situación pecaminosa y después han sido rescatados y vuelto a restaurar, vuelto a poner en pie, vuelto a estar en el lugar del que nunca se tendrían que haber ido. Por ejemplo, el rey David. ¿Se acuerdan el rey David? Cuando, segundo Samuel, capítulo 11 al 12, en su pecado de adulterio, después de homicidio, es confrontado por Natán y él entiende que había pecado. Y entonces va a decir en uno de sus salmos, solo contra ti he pecado. Y es hermoso poder encontrar en los salmos de David cómo ese arrepentimiento, ya vamos a ver un poquito, se hace manifiesto. Pero también yo recuerdo a Pedro, el apóstol Pedro, cuando está allá en el patio del sacerdote y en la noche en que el Señor Jesús es entregado. Y el Señor Jesús está siendo interrogado y siendo vapuleado en ese juicio sumarísimo, esa noche terrible. Y allí está Pedro calentándose con el fuego extraño de aquellos que no son los suyos. Están
agolpados en el patio para ver qué va a pasar con el reo, nada más ni nada menos que con el Señor Jesús. Y cuando lo descubren, esa niña que pasa por ahí, que es una de las sirvientes del sacerdote, dice, tú eres uno de ellos, 3 veces, ¿no es cierto? Sabemos la historia, no nos detenemos en esta, pero Pedro va a negarle al Señor 3 veces. Pero después se va a producir un proceso de restauración maravilloso. Una vez que Pedro ve en los ojos de Jesús que el Señor Jesucristo entiende lo que ha pasado, y Pedro llora amargamente saliendo del lugar. Después va a haber todo un proceso de restauración en su vida que va a culminar en aquella maravillosa mañana en el mar, a las orillas del mar, cuando el Señor Jesús espera a esos 7 discípulos que no habían pescado nada en toda la noche, que habían fracasado en sus intentos de volver a lo antiguo, y vuelven a estar a las orillas con el Señor Jesús comiendo del pan y el pez que el Señor le había preparado allí asado, y el Señor en un momento lo mira a Pedro y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 3 veces le había negado, 3 veces va a preguntar el Señor Jesús si le amaba, y él va a confesar su amor al Señor y va a ser restaurado. Y después Pedro se va a levantar a las pocas semanas en el día de Pentecostés y va a predicar fervientemente el Evangelio y 3.000 hombres, sin contar mujeres y niños, se van a convertir al Señor. Restauración. Juan Marcos, ¿se acuerdan Juan Marcos? Cuando en el primer viaje misionero va con su tío Bernabé y con Pablo, y llega un momento que no da más y se cansa y le tiene miedo y le quiere seguir más y es mucho para él y se vuelve. Y entonces ya el segundo viaje misionero todavía no lo considera Pablo que es suficientemente maduro para llevarlo. Y hay una discusión con Bernabé. Y entonces, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 15. Y resulta que Bernabé entiende de que tiene todavía que ayudar a su sobrino, porque hay buena madera en él. Y entonces hay una discusión con Pablo y Pablo se va con Silas al segundo viaje misionero, pero Bernabé toma a su sobrina, a Marcos, y se lo lleva y van hasta Chipre. Y eso es fundamental en la restauración de Marcos, como vamos a ver más adelante. Es maravilloso cuando nosotros pensamos que estos hombres han sido puestos nuevamente en valor por medio del ministerio de la restauración. Vamos a ver 2 cositas rápidamente para que tengamos en cuenta. Primero, ¿qué condiciones hay para la restauración? Y vamos a ver, en primer lugar, por parte del restaurador. ¿Qué tiene que haber por parte del restaurador? ¿Qué condiciones? Bueno, primero tiene que haber amor. Amor, amor por las almas, por amor por el hermano o la hermana que se ha desviado. En segundo lugar, debe ser espiritual. Dice Pablo, ustedes que son espirituales, ustedes que están en la senda, ustedes que no se han desviado, ustedes que miran todo desde el punto de vista miran todo desde el cristal espiritual, guiados por el Espíritu Santo, restauren al hermano, levántenlo. Tercero, debe haber un espíritu de mansedumbre, mansamente, no confrontativamente. Se puede confrontar frente al pecado, pero una vez que aquel que se está restaurando, aquel que ha caído, entiende lo que ha pasado, entonces con mansedumbre, mansamente, con amor, con cariño, con paciencia, debemos tratar de restaurar. Y la otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que nosotros podemos también caer. El que esté firme, mire que no caiga. Mirarnos en el propio espejo de nuestra personalidad, de nuestra vida. Considerándose a ti mismo, dice el apóstol. Considerándote a ti mismo. 4 cosas entonces. Amor, ser espiritual, tener espíritu de mansedumbre y considerarse a uno mismo. Y 4 cosas también que debe haber en aquel que va a ser restaurado. Primero debe reconocer su pecado. ¿Se acuerdan de David en el Salmo 32? Él reconoce el pecado, reconoce que pecó, reconoce que hay rebelión en su vida, en su corazón. Y entonces pide a Dios que le limpie.
Él reconoce, contra ti he pecado, dice David. Pero también debe haber arrepentimiento. En el Salmo 51 se ve ese arrepentimiento. En el Salmo 51 se ve y muestra David ese arrepentimiento que carcomía su vida. Dice allí en el Salmo 32, por ejemplo, mientras estaba en oculto, mis huesos se consumían. Pero confesé el pecado. Entonces debe haber reconocimiento, debe haber arrepentimiento. Como Pedro, ¿no? Dice que Pedro lloró amargamente. Hay un cuadro en el Museo del Prado, en España, Toledo, pintado por uno de los maravillosos pintores hispanos, que es el Greco. Y el Greco pinta, es un cuadro que se titula Las lágrimas de Pedro. Y hay que ver ese cuadro, hay que ver cómo ha logrado el artista plasmar en la tela, en la pintura, con su arte singular, las lágrimas del apóstol. Las lágrimas de arrepentimiento, por no haber sabido ser valiente y poder defender a su Señor. Arrepentimiento. Debe haber mansedumbre también en aquel a cual vamos a restaurar, porque debe adaptarse a la situación hasta que sea puesto en su lugar definitivamente. Y debe tener paciencia también, porque la disciplina produce paciencia. Y aquel que va a estar siendo restaurado está pasando por la disciplina. Y debe tener paciencia, debe padecer disciplinadamente y espiritualmente la consecuencia de su pecado. Como dice Hebreos capítulo 2 y Santiago 1, 2 al 3. Miren, restaurar es hermoso. Cuando uno puede ver al hermano restaurado nuevamente en su lugar. Lleva a veces un tiempo. No hay que apurarse, pero hay que hacer el proceso. Es un proceso. Lleva su tiempo, pero cuando uno vuelve a ver al hermano en el lugar del cual nunca tendría que haber salido, restaurado, habiendo hecho ese proceso de arrepentimiento, ese proceso de reconocimiento, ese proceso de mansedumbre, ese proceso de paciencia y de disciplina, podemos decir que el Señor nos bendice y bendice a la congregación. Que el Señor nos acompañe para saber restaurar y entender la importancia de este ministerio. Que Dios le bendiga, que verdaderamente en este año que comenzamos, la mano del Señor de provisión, de victoria y de bendición sea sobre todos. Amén. Esperamos que la palabra sea de bendición para su vida y repercuta para el bien de los que los rodean. Por consultas o consejería, escríbanos a hombresdecristo1@gmail.com. Hasta la próxima, Dios mediante.